Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de nuestro noticiero. Hoy presentamos un informe dedicado al análisis del libro La Bruja, del periodista colombiano Germán Castro Caicedo, una obra que combina investigación, misterio y realidad en el contexto de Colombia. En este especial exploraremos los aspectos más importantes de la historia, incluyendo el contexto en que se desarrolla, los hechos que se narran y las diferentes interpretaciones que surgen a partir de los testimonios presentados en el libro. Además, analizaremos cómo el miedo, las creencias y las violencias pueden influir en la forma en que la comunidad entiende su propia realidad. En este noticiero ha sido organizado en varias secciones para presentar la información de manera clara, dinámica y completa. A continuación, mi compañero Diego nos presentará los titulares de esta edición. Gracias, muy buenas noches. Estos son los titulares de esta emisión. Hoy, en nuestro especial, analizaremos La Bruja, una historia que mezcla hechos reales con misterio en medio de un contexto de violencia en Colombia. ¿Quién es la mujer conocida como La Bruja? Conoceremos los testimonios que la rodean y por qué su figura genera tanto temor e intriga. Más adelante veremos cómo el miedo, los rumores y las creencias pueden influir en la forma en que una comunidad interpreta lo que sucede a su alrededor. Y al final, un análisis completo del libro y una reflexión sobre el verdadero mensaje que deja esta obra. Ya regresamos con más información. Gracias, Diego, por esos titulares. Bueno, iniciamos esta emisión especial con el contexto en el que se desarrolla la historia del libro La Bruja, un elemento clave para comprender los hechos que se narran y las creencias que surgen alrededor de ellos. Para esto damos paso a nuestro compañero Diego, quien nos amplía esta información adelante. Gracias. Nos encontramos en la sección de contexto, donde analizaremos el entorno en el que se desarrolla el libro La Bruja. Esta obra se sitúa en una época marcada por la violencia de Colombia, donde el miedo y la incertidumbre hacían parte de la vida cotidiana. En este ambiente muchas personas comenzaron a buscar explicaciones a lo que ocurría a su alrededor, y en muchos casos esas explicaciones se relacionaban con lo sobrenatural. La falta de información clara, sumada al miedo y a los rumores, permitió que surgieran historias que mezclaban la realidad con creencias populares. Es precisamente en este contexto donde aparece la figura de la llamada bruja, una mujer que genera diferentes opiniones dentro de la comunidad. Entender este entorno es fundamental, ya que permite explicar por qué muchas personas llegaron a creer en estos hechos. Regresamos al estudio. Gracias por este informe. Como vemos, el contexto es clave para entender cómo se construye esta historia. A continuación, vamos con nuestro reportaje principal, donde conoceremos más sobre la figura de la bruja y los testimonios que la rodean. Mi compañero Diego nos amplía esta información. Gracias. Nos encontramos en el desarrollo del reportaje principal de esta emisión. La historia del libro La Bruja gira en torno a una mujer conocida como ese mismo nombre, una figura que ha generado terror, curiosidad y muchas opiniones dentro de la comunidad. A lo largo de la obra, el autor presenta distintos testimonios de personas que aseguran haber tenido contacto con ella o haber escuchado sobre sus supuestos poderes. Algunas de estas versiones la describen como una mujer con gran influencia, incluso relacionada con hechos de violencia o con personas de poder. Sin embargo, no todos comparten esa misma visión. Otras personas consideran que todo lo que se dice sobre ella puede ser influenciado por el miedo, los rumores o la forma en la que la gente interpreta lo que entiende. Lo más interesante es que el autor no da respuesta definitiva, sino que presenta diferentes puntos de vista. Eso hace que el lector se cuestione constantemente qué es real y qué puede ser producto de la imaginación o de las creencias de la comunidad. Por esta razón, la figura de la bruja no solo se presenta misterio, sino también el poder que puede tener las ideas y el medio dentro de una sociedad. Regresamos al estudio. Gracias por este reportaje. Como podemos ver, esta historia no solo habla de lo sobrenatural, sino que también plantea preguntas sobre la realidad y las creencias. A continuación pasamos a la sección de análisis, donde profundizaremos en el significado de esta obra. Gracias. En esta sección analizaremos el significado del libro La Bruja y los elementos más importantes que presenta la obra.
Más allá de lo sobrenatural, este libro nos muestra cómo el miedo puede influir en la forma que las personas interpretan la realidad. En un contexto marcado por la violencia y la incertidumbre, muchas personas buscan explicaciones en lo desconocido, lo que hace que surjan creencias y rumores que se van fortaleciendo con el tiempo. Además, el autor utiliza testimonios de diferentes personas, lo que permite ver distintas versiones de una misma historia. Esto hace que el lector no tenga una verdad absoluta, sino que tenga que analizar, cuestionar y sacar sus propias conclusiones. Otro aspecto importante es cómo el libro muestra que el poder no solo se ejerce con la fuerza, sino también a través del miedo y las influencias sobre las personas. En mi opinión, uno de los mayores logros de la obra es que genera duda constante, lo que hace que la lectura sea más interesante y reflexiva. Regresemos al estudio. Gracias por ese análisis. Sin duda, esta obra deja mucho para reflexionar. A continuación, pasamos a la sección de opinión, donde conoceremos una perspectiva más personal sobre la lectura. Bueno, ya entrando en una opinión más personal, el libro La Bruja me pareció una historia bastante envolvente. Al principio, la verdad no era algo que me llamara mucho la atención, pero a medida que iba avanzando a la historia, se volvió cada vez más interesante. Sobre todo cuando empecé a entender que no solo se trataba de algo misterioso, sino que también estaba relacionado con hechos de violencia y con la realidad del país. Eso hizo que me interesara más y que quisiera seguir leyendo para entender qué estaba pasando realmente. También me gustó que el autor no dejara todo claro desde el inicio, sino que uno mismo tiene que ir sacando conclusiones a partir de lo que cuentan los personajes. En general, me pareció que es un libro que no solo cuenta una historia, sino que también hace que uno piense y cuestione lo que está leyendo. Ahora pasamos a una breve entrevista para conocer otro punto de vista sobre la obra. Bueno, nos encontramos con Diego, quien también tuvo la oportunidad de leer el libro La Bruja. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en la historia? Bueno, lo que me llamó más la atención fue que uno nunca sabe con certeza qué es real y qué no. Eso hace que la historia sea más interesante. Me parece interesante y dime, ¿qué opinas sobre la figura de la bruja? Yo creo que más que una persona con poderes representa el miedo de la gente y cómo los rumores pueden crecer y volverse algo fuerte dentro de una comunidad. Bueno, me parece muy interesante tu pregunta, pero dime, ¿cómo describirías el libro con una sola palabra? Bueno, utilizando la palabra sería intrigante, porque te mantiene pensando todo el tiempo. Y bueno, finalmente, dime, ¿recomendarías este libro y por qué? Sí, claro, porque no es solo una historia, también hace que uno reflexione sobre la realidad y la forma en que las personas creen en ciertas cosas. Bueno, de antemano te digo muchas gracias por venir y bueno, y pasamos al final de este noticiero. Bueno, llegamos al final de esta emisión especial. Después de analizar La Bruja, podemos entender que no solo se trata únicamente de una historia de misterio, sino de una obra que refleja cómo el miedo, la violencia y las creencias pueden influir en una sociedad. A lo largo del libro se evidencia cómo los rumores y las diferentes versiones de los hechos pueden generar dudas y cambiar la forma en que las personas interpretan la realidad. Eso nos deja una reflexión importante. No siempre todo es lo que parece y muchas veces es necesario cuestionar lo que escuchamos antes de creerlo. En conclusión, esta obra no solo cuenta una historia, sino que también invita a pensar de manera crítica sobre nuestro entorno. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial sobre la bruja de Germán Castro Caicedo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.